Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sección de Luz para Sanar llamada Voces. En esta sección contamos historias, historias que los identifiquen, historias que los conecten. Y hoy venimos con una historia llena de valor, una historia que viene a contarnos Jorge, que es alguien de la casa. Agradecemos que estés acá hoy compartiendo esta historia. Y esta historia la llamaremos Me logré liberar de una brujería. Cuéntanos, Jorge, en qué momento comienza tu historia. Bueno, muy agradecido de estar del otro lado, ya contando una historia que pasó hace un tiempo, pero en realidad me marcó muchísimo y me ayudó a crecer como ser humano. Eso más o menos sucedió en el año 2010. Yo acababa de finalizar todo lo que fue el proceso de mi colegio, estaba enfocándome, buscando qué hacer. Estaba en ese proceso de qué me pongo a estudiar. Quería una carrera profesional, pero por diferentes circunstancias no se pudo. Así que busco una institución para hacer un tecnólogo, comenzar mi proceso de formación. Entonces arranco, estaba muy enfocado, en ese momento me dedicaba a estudiar netamente, a hacer ejercicio, tenía muy claro lo que quería hacer, pero de la nada llega una persona, una mujer, comenzamos a ser amigos en ese momento. Al estudiar en la misma institución, pues la relación se fortalece mucho en el sentido de que nos colaborábamos, ayudábamos a hacer trabajos juntos cuando se podía, compartíamos en espacios o zonas comunes de la institución donde estábamos estudiando y poco a poco se fue dando una relación que la verdad yo no esperaba, no estaba buscando, pero las cosas se dieron de esa manera. Eh, Gracias a Dios, yo sigo avanzando en mi proceso como tecnólogo, logro hacer una etapa práctica o productiva allí mismo en la institución donde estaba estudiando y me vinculo laboralmente. O sea, logro una estabilidad muy rápida que la conseguí al cabo de un año, año y medio. Y a la par, mientras venía haciendo todo este proceso formativo, formándome como profesional, se crea una relación con Una esta chica, relación amorosa. una relación amorosa, exacto. Fuimos amigos, pero fue tanto la unión o los lazos que se crearon a partir de este proceso educativo, de estudiar en esta institución, que finalmente pues somos pareja. ¿Qué pasa? Yo quería trabajar allí, digamos, veía una posibilidad muy grande de crecer profesionalmente, pero a la par pues tenía una relación, entonces trataba de lo posible tener un tiempo para compartir con esa persona, no sé, un fin de semana tener espacios, ir a la casa de ella o que yo viniera a la mía, como cualquier persona pues trata de tener una relación, pero muchas veces el trabajo lo que hace es que te consume la mayor cantidad del tiempo y eso me sucedió a mí. En realidad yo me la pasaba muchas más horas en mi trabajo que en mi casa y mi propia vida. Y mi vida se volvió mi trabajo. No supe manejar eso, pero en algún momento me la pasaba 12, 14 horas, hasta 16 horas trabajando. Entonces, esto hizo que se generara una brecha muy grande, ¿sí? Una brecha y de que yo le diera más importancia muchas veces a mi trabajo que lo que era realmente mi relación. Entonces, así fue avanzando el tiempo, pasaron aproximadamente 2, 3 años y en ese transcurso en el que yo trabajaba, venía logrando grandes cosas en mi trabajo, venía destacándome laboralmente, aparece una compañera de trabajo, una compañera con la que la relación se comienza a fortalecer muchísimo, comienzo a compartir muchísimo con ella y la comienzo a ver con otros ojos. Apenas sucede esto, me doy cuenta que ya no sentía lo mismo por mi pareja actual, ¿cierto? Entonces un día tengo una conversación con ella, le digo, mira, la verdad yo siento que en este momento de mi vida quiero dedicarme a mi faceta profesional, quiero seguir avanzando en mi trabajo porque me va muy bien, me he destacado muchísimo en lo que estoy haciendo, pero en realidad no le conté que había alguien más. Siento que yo coloqué primero mi trabajo que mi estabilidad emocional o mi relación en ese momento y llegamos a un acuerdo y la relación termina en buenos términos. Pues al menos hasta ese momento pensaba eso yo. Con un acuerdo mutuo. Exacto. Entonces, Después de 2, 3 años de relación. exacto. Estamos hablando que pasaron 2, 3 años y normal. Yo sigo con mi vida profesional, sigo compartiendo mucho con esta persona que te digo, una nueva compañera de trabajo que ya la veía como una persona mucho más madura, era mucho más grande que yo. Yo era un joven de 23 años, 24 años y esta mujer tenía 30 años, o sea, 6 años mayor que yo. Entonces comenzamos a trabajar en equipo, no tengo que buscar un espacio adicional para compartir porque me la pasaba todo el tiempo en el lugar de trabajo compartiendo con ella y eso hace que digamos, la interacción de verla como una pareja fuera mucho más fácil, ¿cierto?
pero allí comienzan a suceder una serie de situaciones que no me las esperaba, y es que mi expareja llega un día de la nada, yo estaba trabajando, cuando llega a un espacio donde me encontraba y me dice, con que lo que usted quería era estar con otra persona. Y yo, ¿Y ella cómo supo esto? pues yo en su momento no me di cuenta, y lo que me entregó fue me entregó unos screenshots de mi Facebook, donde yo estaba hablando con la O otra sea, persona. ella tenía acceso a tus redes sociales y vio una conversación con tu actual pareja. Exacto, con la persona con la que yo estaba compartiendo hoy. Yo en ese momento no caí en cuenta, yo traté de buscar como una justificación de si yo dejé la contraseña ya, ingresé en un computador y de pronto ya tenía acceso, como que traté de buscarle explicación a lo inexplicable, ¿sí? Justificando de que había sido un error mío, pero con el tiempo, cuando fui consciente, me di cuenta que esta persona me había hackeado o tenía interceptadas mis redes sociales, mis correos electrónicos, todos mis datos, y yo en ese momento no me daba cuenta, estaba totalmente ciego de lo que estaba pasando. Y esto era apenas como la punta del iceberg de todo lo que iba a suceder más adelante, pero fue una situación súper incómoda. Entonces como que, bueno, me hizo el reclamo, no sé qué, y trató de manipularme emocionalmente de esa manera, diciendo, tuvimos una relación mucho tiempo, ¿por qué me hace esto? Yo siento que fui una persona muy inexperta. Esta persona fue mi primera relación realmente. Fui un joven que me dediqué a mi hogar, a mi familia, a estudiar realmente. Practicaba baloncesto, hacía otro tipo de actividades al aire libre, pero nunca estaba como en mi cabeza o en mis prioridades una relación. Llegó de la nada, entonces como que siento que traté de dar lo mejor que pude en medio de mis limitaciones, de no saber muchas cosas, y ella como que comenzó a manipularme a nivel emocional con este tipo de cosas. Entonces, usted me dejó sola, ya no está pendiente de mí. Entonces, como que eso comenzó a generar en mí una presión o como una necesidad de saber cómo estaba ella en ese momento. En ese momento tú ya tenías una relación con la otra persona, con tu compañera de trabajo, Así es, pero esta persona, como dices, estaba ejerciendo esta presión emocional, esta manipulación emocional. así es, y lo sentí ¿Y tú claramente. cedías ante esa Sí, manipulación? yo caí en el anzuelo que me lanzaron y obviamente la comencé a llamar, le comencé a escribir, saber cómo estaba. Incluso en algunos momentos pasaba por ella al trabajo. Sí, como que trataba de ejercer un rol de amistad, por así decirlo, pero no sabía en el juego que estaba cayendo. Sí, o sea que esta chica me estaba a mí, digamos, tratando de que yo siguiera muy presente dentro de un rol que yo no quería yo ocupar. Yo quería seguir en mi vida laboral y quería tener mi relación y que mi relación actual avanzara porque me había dado cuenta que el trabajo o el tiempo no era suficiente para hacer lo que yo quería. Entonces yo quería rendir en mi trabajo, pero no tener que dedicar más tiempo a otro tipo de cosas. Y cuando comienza a pasar eso, entonces en las noches, en las tardes, en otros momentos donde yo tenía tiempo libre, iba y visitaba a esta persona o estaba pendiente o a través de un mensaje. Entonces como que no me daba cuenta de lo que estaba haciendo. En ese momento no era De cierta consciente. forma no la soltabas. Exactamente, como que no fui capaz de finalizar la relación como debía ser. Siguieron avanzando las cosas, eh, siguió esta mujer haciéndome reclamos de que porque estaba con otra persona, de que porque había arrancado una nueva relación, ¿cierto? Entonces comenzó a tornarse el tema un poco tóxico, ¿sí? Yo seguí avanzando, yo seguí trabajando y llega un momento, un quiebre en mi vida muy difícil, una situación muy difícil. Para el año más o menos 2016, pierdo en el mes de enero a mi padre. Para mí fue una pérdida muy grande, era el bastión, era el soporte, era mi ejemplo, yo se lo dije muchas veces a él, era mi héroe, y eso generó en mí una serie digamos, De desequilibrio. exacto, generó en mí, por ejemplo, que sintiera tristeza, que me sintiera vacío, que no sintiera el respaldo de una figura paterna. Y a los 3 meses pierdo a mi abuela. Precisamente por el dolor de la muerte de mi padre, mi abuela se muere. Y como que esta unión de estas dos pérdidas comienza a generar en mí una depresión intensa, muy fuerte. Venía un tema laboral muy fuerte, las cosas no venían saliendo bien y no me lo explicaba por qué. Digamos, el tema económico se tornó difícil, la estabilidad laboral también. O sea, fue un año, arrancó un 2016 terrible, muy difícil. Te hago una pregunta. Empezamos la historia en el 2010,
cuando conoces a esta primera persona y estableces una relación con ella, dices que duras más o menos 2, 3 años, termina la relación, sin terminarla, por así decirlo, y empiezas un nuevo vínculo con una nueva persona. Dices que seguías en constante comunicación, en que recójame, tráigame, cómo está, tiene que estar pendiente de mí, me dejo sola. Digamos en terminamos pero no te suelto, ¿sí? Mientras tanto tú seguías en tu relación Así es. actual, por así decirlo. Pasan 3 años hasta el 2016. Tú en este intermedio de que tengo una relación y quiero avanzar con esta persona, pero no me siento en la capacidad de soltar a la otra por la presión que ha ejercido en mí. Pero era extraño, era muy extraño porque habían momentos en los que, no sé, estaba en un congreso, estaba en algo importante a nivel nacional y no dejaba de pensar en esa mujer. O sea, era como de la nada estaba en una exposición a punto de salir o en una ponencia o en cualquier otro tipo de situación donde estaba plenamente concentrada y de la nada me venía el pensamiento de ella. Y era extraño porque eran pensamientos invasivos. Llegaban a mi cabeza cosas o recuerdos que yo en realidad no estaba forzando a traer a mi cabeza. Entonces eso hacía de que en el pensamiento mío siempre estuviera muy presente ella y eso me parecía muy raro porque yo no estaba ni queriendo estar, ni estaba tratando de recordar, pero pues sí tenía una continuidad o sí compartía muchas cosas con esta persona. Entonces era muy constante de que yo de la nada pensara en ella, qué estará haciendo, cómo está, como esa necesidad de saber qué está haciendo ella. Y eso fue repetitivo y reiterativo durante todos los años. Mm, Llegas al 2016. Llego al 2016 y mm, vengo de regreso. Mi papá muere en una parte diferente donde vivíamos acá en Colombia y mi vida comienza, lo que te digo, viene un tema emocional muy fuerte y comienzo a decaer a nivel físico. Viene un tema de enfermedad. Recuerdo mucho que en el mes de mayo, por ejemplo, estuve casi 8 o 9 meses en urgencias en un mes. Ya las enfermeras me conocían, los doctores me conocían y es que comenzó una descompensación a nivel físico impresionante. Comenzó de que estaba en mi trabajo y me daban mareos casi hasta el punto de desmayarme. Siempre he sido una persona muy saludable, nunca he tenido problemas cardíacos, nunca he tenido problemas de tensión alta, nunca he tenido problemas a nivel físico para nada. Pero me comenzó una serie de síntomas bastante extraños. Yo hacía o yo decía, bueno, por la perder a mi papá, siento que es el, digamos, está exteriorizando esa pérdida a través de mi cuerpo. Pero lo más extraño era que yo iba a urgencias, me hacían el triage o el chequeo que te hacen inicial cuando tú vienes y te dicen qué tipo de urgencia es, Ujú. y los síntomas decían que yo no tenía absolutamente nada. El ritmo cardíaco me lo tomaba una de las personas que trabajaba en mi empresa, donde yo estaba trabajando y me decía, usted está a punto de infartarse, váyase ya para urgencias. Y llegabas al médico y estabas bien. Llegaba al médico y me decía, usted no tiene nada, usted es un hipocondriaco. Yo decía, no puede ser de que yo en este momento de mi vida, teniendo 23, 24 años, tenga esta sintomatología. Me dolía el pecho como si tuviera clavado algo, como si estuviera a punto de explotar mi corazón. Me dolía la cabeza de una manera impresionante. Sentía de que en cualquier momento iba a tener un ataque cardíaco. Y eso pasó durante 8 meses. Automáticamente pasa esto desde la ciudad donde estaba me dicen tenemos que remitirlo a la capital porque no es normal lo que está pasando. O sea, no es normal de que usted presente tantos síntomas y al momento en el que te No hagan, encuentres nada. exacto, o sea, es muy extraño. Y me remiten a un cardiólogo en la capital. Voy, viajo a la capital, viajo con dos familiares y comenzamos esta odisea de saber qué era lo que me estaba pasando. Dejo mi trabajo tirado literal, me toca pedir permiso por casi 10 días, porque tengo que estar, hacerme una cantidad de exámenes que nunca en la vida me habían hecho. Me monitorearon 2 veces el corazón durante 24 horas con una grabadora para saber cómo estaba mi ritmo cardíaco. Me pusieron a hacer una prueba de esfuerzo, no la pude hacer. Un hombre de 24 años Que estaba que acostumbrado a hacer deporte. hacía 4 o 5 veces, veces a la semana deporte, 2, 3 horas, tenía un estilo de vida saludable y que me pongan a correr durante 10 minutos en una banda, no puedo hacerlo, era preocupante. Me tenían que ayudar desde un taxi, sacar 2 personas para llevarme hasta el consultorio, o sea, incluso llegué hasta el punto de que en algún momento pensé en suicidarme. O sea, estaba tirado en la cama, en el sofá de mi casa
y llegaban a mi mente pensamientos: usted no tiene que estar vivo, usted debería estar muerto. Tengo una pregunta. ¿Antes de eso habías presentado en algún momento cuadros depresivos en tu adolescencia, en tu juventud? ¿Habías tenido esos pensamientos antes o estos problemas? Bueno, me dices que físicos no, estos problemas de salud, pero esos pensamientos habían sido de ese momento o ya habías pasado por algo similar. No, nunca. Yo en realidad siempre fui una persona muy fuerte de pensamiento. Siento que fui una persona que, digamos que trataba de controlar las situaciones, trataba de ser una persona que mentalmente pudiera afrontar diferentes retos que tuviera. Y era la primera vez que me estaba enfrentando a algo como, por ejemplo, pensar en el suicidio. Soy una persona que come muchísimo, por ejemplo. Sí, soy de buen comer y dejé de comer de la nada. O sea, dejé de comer, dejé de tenerle amor a la vida. Me la pasaba llorando 5 o 6 horas diarias. O sea, yo asumía que eso estaba sucediendo porque perdí a mi padre y a mi abuela en un mismo año, en diferentes circunstancias, pero no me imaginaba qué era lo que estaba, no sabía y no tenía noción de lo que estaba pasando. En realidad, nunca tuve una situación o nunca tuve un, digamos, un antecedente para decirte que yo realmente estaba viviendo algo que se estaba repitiendo, era algo totalmente nuevo. Nunca tuve depresión, al contrario, yo en mi trabajo era una de las personas que trataba de inspirar a los demás para que salieran adelante, lucharan y se sobrepusieran frente a cualquier obstáculo. Entonces, esto era nuevo para mí. No sabía qué hacer, no sabía cómo asumirlo, no sabía cómo afrontarlo. Pero recuerdo muchísimo en este momento que el cardiólogo se llamaba Jorge también, como yo. Y recuerdo muchísimo que yo entré al despacho, a la oficina de En él. la capital cuando viajaste. Sí, cuando llegué allá y tuve que estar muchos días. Entonces me dijo: mira, yo acabo de hacer un diagnóstico y tú no tienes problemas en el corazón. O sea, viajé y busqué una alternativa porque me dijeron: puede tener problemas del corazón, necesita exámenes especializados, aquí no se los podemos hacer. Dijo: usted no tiene problemas del corazón, pero usted está presentando síntomas de presión alta, usted está presentando síntomas de arritmia, usted está presentando síntomas, me nombró 3 o 4 cosas más. Me medicaron y me colocaron unas medidas de presión arterial para mejorar mi circulación. Y me dijo: ¿usted cree en Dios? Y yo le dije: claro que sí. Pero en ese momento, cuando le dije claro que sí, me di cuenta que mi relación con Dios había fragmentado, distanciado por la muerte de mi papá. Porque yo no entendía cómo un hombre tan bueno había fallecido de la nada, porque fue una muerte Espontánea. espontánea. Yo iba con él en algún momento y al minuto ya no estaba. Y cuando voy y lo voy a buscar al hospital, estaba muerto. Entonces fue muy duro para mí vivir ese momento. Y recuerdo mucho que el doctor Jorge tenía en su espalda un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Y En el consultorio. sí, yo lo veía, yo decía, llegué al lugar correcto, sentía que estaba en el lugar correcto. Entonces me dice: aparte de tomarse los medicamentos, hable con Dios, pídale mucho a Dios. Entonces me voy al hotel con un aparato colocado durante 24 horas, que no puedo estar cerca de ningún aparato electrónico, no puedo estar con celulares. Mis familiares me decían: mire, sus compañeros de trabajo le escriben ánimo, usted va a salir de esto, usted va a poder cómo superar esta situación, todo esto. Y al otro día yo les digo: vamos a ir a misa. Entonces, cerca donde estaba quedándome, estaba en el centro de la ciudad, había un templo, una Eucaristía. Yo no sabía la hora, no sabía a qué horas era la Eucaristía ni nada. Nos fuimos y yo estoy llegando y digo: voy a comprar una botella para que me bendigan el agua. Y cojo y llego y es como cosas de Dios. Llegó un fraile, una de esas personas que está con un traje gris, café, pero Ujú. todo descalzo, y se quedó viéndome. Dijo: ¿necesitas algo? Yo le dije: sí, por favor, que me bendiga esta agua. La bendice. Yo entro, la iglesia está con 2 o 3 personas, estaba totalmente vacía. Y yo decido arrodillarme ese día a hacer la Eucaristía. Y comienzo a tomar agua. Y apenas comienzo a tomar agua, comienzo a llorar como si estuviera sacando todo el dolor, todo lo que tenía atrapado. Y yo llegué y me tenían que ayudar a entrar a la iglesia y salí caminando diferente, salí sintiéndome Saliste diferente, renovado. renovado. Entonces yo dije: el cardiólogo tenía razón. El primer paso para poder cambiar lo que estaba pasando en mi vida era hablar con Dios y estar más cerca de Él. Me tomé el agua, era agua bendita,
y salí renovado. Al día siguiente pude hacer la prueba física. Al día siguiente me hicieron otro examen horrible, que para los que tienen problemas cardíacos se dan cuenta que te colocan en una mesa y te dan vueltas, es horrible y lo pude hacer. Y me dice, usted ya se puede ir, usted está sano. Y yo no lo puedo creer. O sea, en un día me cambió toda mi situación médica, toda mi condición médica, pero yo llegaba con la duda, llegaba todavía con esta incertidumbre de saber qué era lo que ¿Cuál es el tenía, origen? porque ¿Qué no está sabía, pasando? no sabía lo que me Yo estaba te hago una pasando. pregunta para poder entender un poco la relación entre ambas cosas que nos estás contando. Tú nos dices, bueno, fallece tu papá, fallece tu abuela, entras en este cuadro depresivo y dices que mientras que estabas en la capital, tus compañeros de trabajo, tus familiares estuvieron pendientes de ti. ¿Qué pasa en ese momento con tu vida amorosa? Eso también, eso sumaba, eso restaba, estabas todavía con la segunda persona, con tu compañera de trabajo, o estabas todavía con ese apego emocional a la primera persona. ¿Te apoyaron en ese momento? ¿Cómo fue Eh, me en se- cuanto a ellas? Mi actual pareja estaba muy pendiente. O sea, ella estaba muy pendiente, estaba hablando con uno de mis familiares, estaba escribiendo que cómo evolucionaban los exámenes. Entonces ellos leían los mensajes en el celular y me los transmitían a mí. Pero también me comienza a comentar de que la comienzan a acosar a través de redes sociales. Sí, le comienzan a llegar muchos mensajes, le comienzan a enviar muchos datos como intimidantes, información muy personal, y yo en ese momento no caía en cuenta de que esos datos solamente los podía saber ciertas personas. Yo como que no le prestaba mucha atención y ella me decía, es su ex pareja, es su ex, es su ex. Yo O sea, decía, empezó a acosarla cibernéticamente. sí, exactamente. Y me decía, es su ex, mire lo que está diciendo, está hablando de cosas puntuales, está hablando de su casa, está hablando de, ¿sí? Y yo decía, no, no es ella. Yo me negaba a creer que fuera ella. Yo decía, no, yo la conozco, sé que ella no sería capaz de hacer eso. Y ella, mi expareja, me seguía manipulando, me seguía llamando, me seguía escribiendo. A veces en la noche me decía, ay, estoy por acá tomada, por favor recójame, esto es su culpa. Yo estoy así porque usted me terminó, por favor Y ya habían recójame. pasado 3 años, Sí, mucho tiempo, en pero realidad. seguía con esa manipulación. Exacto, seguía exactamente actuando de la misma manera y yo seguía cayendo exactamente en el mismo juego. Yo no tomaba como la decisión de finalizar o decir no más, o sea, esto me está acarreando problemas a nivel personal porque yo no terminaba de consolidar realmente una relación con mi actual pareja precisamente porque llegó todo este tema emocional, ahora estaba ese tema de que la estaban acusando, de que nosotros ya sabemos usted dónde vive, no sé qué, si usted no termina con esa No, ya eran persona, amenazas, era amenazas. otro tipo de... Exacto, entonces como que fueron varias cosas. Yo me ponía a revisar y mi vida estaba hecho un ocho, ¿sí? Porque todo el tema emocional que vino con la muerte de mi papá y mi abuela, los temas que no fluían en el trabajo, la economía, mis relaciones personales. Entonces como que decido hacer un stop y digo, no, yo quiero cambiar lo que está pasando y en ese momento aparece un amigo de los Estados Unidos y me dice, saque la visa y véngase para acá un tiempo. Yo digo, lo voy a pensar. Lo pienso el fin de semana, hago el trámite y la saco. ¿Sí? Antes de sacar la visa, perdón, de que me dieran la visa, porque me la prueban y ya a los 15 días me llega el documento, yo decido terminar mi relación con mi pareja actual. Sentía que por mi incapacidad de haber finalizado la relación anterior o de no romper el vínculo, no había podido consolidar las cosas de manera correcta con ella. Siento que no había sido como la forma ideal para poder arrancar una relación, puesto que yo seguía teniendo contacto con esa persona y que si en algún momento ella me decía, venga, por favor, me puedes venir a recoger, yo iba y la recogía al trabajo. Eso era una cosa que tú ya no controlabas. Sí, exacto. Y lo que yo te decía hace un rato, no dejaba de pensar en ella, era impresionante. Yo seguía pensando, tenía en mi cabeza, a veces sentía como una necesidad y era desesperante. Yo podía estarme tomando una cerveza, podía estar en casa, podía estar haciendo cualquier actividad y me llegaba a mi cabeza un pensamiento de que como si ella me necesitara, como si yo tuviera una necesidad de saber qué estaba haciendo. En ese momento no te preguntaste si eso era normal o lo viviste de pronto también con la otra persona que fue tu pareja, esa necesidad de saber si estaba bien o era algo puntualmente con ella. No, yo siento que eso no era normal. O sea, yo en este momento, ya que soy consciente, te puedo decir que eso no era normal.
pero en ese momento yo lo normalizaba. Yo decía, no, es que fue mi primera pareja, fue una persona importante en mi vida porque fue la primera relación que tuve. Yo lo Lo normalizaba bajo, justificabas exacto, también. bajo esa premisa o ese pensamiento, pero sin duda no lo era. Se volvía tóxico desde la posición de ella hacia mí y desde los pensamientos de que yo siempre estaba pendiente de una persona que en realidad nunca me estuvo brindando nada en ese tiempo, solamente lo que quería era que yo estuviera pendiente de ella, ¿sí? Y como que existiera la necesidad de mi parte hacia ella, no que ella hubiera estado pendiente de lo que yo viví en mi época cuando estuve enfermo, o de O que sea, no había una relación recíproca. exactamente, no era que yo estuviera recibiendo algo en ese momento por parte de ella, sino que yo solamente tenía siempre esa necesidad, siempre como estar pendiente, ir a recogerla, que si le pasaba algo yo estaba ahí, ¿sí? Pero entonces eso realmente afectó y yo decidí mejor terminar mi relación antes de viajar a los Estados Unidos. Me comenzó a pasar algo muy extraño y era que me levantaba a las 3 de la mañana, todos los días. Comenzó a suceder por un hecho increíble que durante mucho tiempo fue un trauma para mí, lo quiero contar acá. Un día eran las 3:33 de la mañana, porque yo cogí, tenía siempre el celular en la mano y tenía un reloj, y yo me despierto, casi siempre he dormido boca abajo, y ese día no sé por qué estaba durmiendo boca arriba, me despierto, abro los ojos y los vidrios de mi habitación comienzan a vibrar y yo sentía que algo iba a entrar a mi habitación, pero yo veía una sombra negra, yo no sabía qué era. Y yo me quedo inmóvil, no sé si te ha pasado en algún momento que tú estás durmiendo y La como que parálisis de sueño. y es increíble, tú te quedas ahí quieto, inmóvil, y yo decía, no sé qué está pasando, y la puerta de mi habitación se abre, y yo sentí que alguien estaba al lado mío. Y yo en ese momento traté de orar el Padre Nuestro y no podía. O sea, Padre Nuestro que estás en el cielo, no podía. Se te olvidaba. No podía hacerlo, no podía. Hasta que finalmente yo dije, Dios mío, ayúdame, Dios mío, protégeme, Dios mío, sálvame. Y me moví, me pude mover, eh, lloré de lo impactante y de lo fuerte que fue porque sentía que lo que estaba ahí no era bueno. Y desde ahí no pude volver a dormir sin luz. Viajo a los Estados Unidos y me comienzan a suceder otras cosas muy extrañas. Yo vivía con un amigo allá y le decía, me está pasando algo muy raro. Y es que me levanto y en mi cama siempre hay cabellos de mujer. Yo no tenía ninguna relación, yo no estaba compartiendo con ninguna persona. Sentía que si iba a hacerlo, debía hacerlo de manera correcta y no como lo he hecho con mi No expareja. caer en el mismo error. Exacto, no comenzar como a compartir con una persona y no soltarla y eso. Entonces yo dije, no, vengo a los Estados Unidos a otro tipo de cosas. Y yo le decía, Juan, estoy preocupado. Mire que todos los días me levanto y encuentro cabellos y unos cabellos. Y el cabello era exactamente igual a la persona o a la chica, a la mujer de mi primera relación. O sea, espérate para entender. Tú estabas en Estados Unidos Sí, durmiendo solo solo, en una habitación, solo. y te despertabas con cabellos de ella en tu cama. En mi cama y en mi ropa interior. Impresionante. Y yo, no, o sea, no hay Explicación explicación, no, no hay lógica. explicación. No es que yo al momento de empacar mi ropa cogí cabellos de ella y los metí Ok, ahí, ya estaba o que ahí. ella vino allí, no tenía visa. O sea, yo tenía solamente visa, no fue que yo la saqué con ella o algo así. Y pasó muchas noches, muchas, muchas noches. Entonces yo comienzo como a sugestionarme y digo Eso algo ya así. es un síntoma de alarma. Exacto, yo digo, ¿Qué otros síntomas alarmantes viste? Bueno, volvamos un poquito atrás. Estás hablando de esta toxicidad, de que era una relación nociva, ajá, porque crea una codependencia, ¿sí? Eh, y esto es importante aclararlo, la diferencia entre el amor sí, y la codependencia emocional, así que es. era esa necesidad, no es que necesito saber de ella, no puedo soltarla, no puedo estar con nadie más, o estoy, pero estoy como acá y allá. ¿Qué otras banderas rojas viste en esta relación o en este tiempo? Bueno, Pues relación no, porque la relación había acabado hace mucho tiempo. sentí que de pronto mi autoestima bajó muchísimo. Siento que no, a nivel emocional, no seguí fortaleciendo. Yo te decía, yo era un joven, no era una persona que en mi trabajo fomentaba muchísimo que las personas, ¿sí? Precisamente porque trataba de brindar, digamos, ese poder que uno tiene hacia los demás, de que tú puedes darle
o empoderar a una persona, o decirle tú puedes hacerlo, tú lo puedes lograr, o simplemente no lo haces y solamente pides para ti mismo. Siento que esa parte, mi autoestima bajó, mi apariencia cambió totalmente. Y eso es algo que hoy en día lo puedo ver. Siento En que, ese mira, momento no te diste no, cuenta. no para nada, pero comienzo a ver las fotografías desde la época en la que comencé a estudiar y cómo fue evolucionando y siento que mi expresión, mi cara, mi rostro, y una vez le enseñé una fotografía a una amiga y me dijo, usted se ve como si estuviera dominado, me dijo, usted se ve como si estuviera controlado. Y así me sentí muchas veces por esta mujer. Muchas personas me decían que nosotros tenemos un humor, tenemos un olor, y decían, venga usted, su cuerpo huele extraño, su cuerpo Las huele... otras personas lo percibían. Sí, y yo no. Y yo me Tú no te bañé. dabas No, cuenta. y yo me bañaba 2, 3 veces al día y sí, porque jugaba fútbol, normal en salir a trabajar y hacer tu vida diaria, pues O lo no era un normal. tema de higiene No, personal, no, 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 sino no. de humor. Exacto, eso que llaman humor. Entonces, sí pasaron muchas cosas extrañas. Comenzaron a haber unos cambios. Incluso me volví una persona de un carácter muy explosivo. ¿Sí? Y no sé por qué, o sea, no siento que haya sido algo que se dé dentro de la dinámica diaria de mi trabajo, sino que siento que como que todo me irritaba. Me volví un ser irritable. Luego de vivir toda esta situación a nivel económico, en una de mis oraciones, yo le pido a Dios que me envíe una señal o que me indique qué hacer. Entonces, a los 2 días me llega un mensaje a través de redes sociales. Es una persona que me llama por nombre propio. Me dice, Jorge Luis, usted que nació en tal fecha, eh, hay una persona que le envió o que le mandó a hacer un trabajo y me envió un video. Hagamos ahí un alto para poder entender. ¿Un trabajo de qué tipo? Expliquémosle a las Un personas. trabajo de magia negra. Sí, un Un trabajo. trabajo de brujería. Brujería, exacto. Ahí ya comienza, yo me puse, se me erizó la piel, me puse... Entonces abro el video y la persona con una voz así súper oscura me menciona a mí y a la vez que me va mencionando aparece una fotografía mía al lado de unas velas rojas, ¿sí? Muchas velas rojas. Y dice mi nombre, dice, lo quiero ver doblegado, arrodillado, ¿sí? O sea, la persona te envió el mensaje mostrándote mientras te hacían la brujería, digamos algo así, lo que llaman, que está mal dicho, el altar, Ajá. donde tenían tus velas y tu foto. Sí, estaban unas velas, estaba mi foto, estaba diciendo la persona mi nombre completo y mi fecha de nacimiento. Y estaba como diciendo unas oraciones de cómo me querían ver. Entonces la persona dice, a usted le mandaron a hacer este trabajo, ¿sí? Pero la persona no pagó todo. Ya lo que Para está... terminar el Exacto. trabajo. Entonces yo le ofrezco a usted la oportunidad de que usted me pague y yo le devuelvo lo que usted le están haciendo a la persona que le mandó a hacer. O sea, espérate para entender porque es muy fuerte esto. Tú pudiste ver el video de tu brujería, Sí, de lo que te estaban mandando a desear, que es que estuvieras arrodillado, doblegado, y te propusieron, o sea, a esta persona que pagó para hacer ese trabajo, digamos que se le volteó todo, sí. y el mismo brujo, la persona que estaba decidiendo esto, te propone a ti, págueme más, Págueme más dinero. le quito esta brujería, Exacto. y aparte, Se la regreso a la persona. Entonces yo en ese momento, lo que te decía, reaccioné con mucha frustración, con mucha rabia, con mucha tristeza, porque entendía que dudé de 2 personas, ¿sí? Dudé de mis exparejas, pero sentía que la persona que me estaba haciendo era mi primera pareja, ¿sí? Y yo me negaba todavía en ese momento viendo el video a creer que fuera ella. Y yo, aún viendo el video con aún, tus fotos, exacto. con las velas seguías, Entonces yo tengo gafas y era, aparte de las gafas, era muy ciego. Era muy ciego porque teniendo la evidencia de frente, no creía que fuera así. Entonces, yo en pero ya realidad, eran muchas alarmas. exacto, eran muchas Era cosas. el despertarte a las 3 de la mañana, que es la hora donde se abren portales. Era el ver cabellos en tu almohada sin dormir con ninguna mujer. Era el hecho de que cambiara tu humor, tus olores corporales. Era el hecho de que estuvieras enfermo y no encontraras explicación Sí, médica. exacto. Fueron muchas Muchas alarmas, señales, exacto. muchísimas. Pero yo no lo vi de esa manera. Yo siempre he tratado de justificar mucho las cosas. Eso es parte como de mi forma de ser.
Y en ese momento tuve que buscar ayuda. Yo en realidad pensé que podía superarlo solo, pero siento que no tenía ni las herramientas ni nada Pero para bueno, hacerlo. recibes este mensaje y tú qué contestas. ¿Lo dejas en visto? ¿Contestas? ¿Dices si le pago? ¿Cuánto es? ¿O qué No, haces? no, yo siento que actué de la forma en la cual me han criado y yo siento que ignoré el mensaje, yo no, yo guardo el video, lo tengo como evidencia para confrontar a la persona y no a la persona que me estaba escribiendo, sino a mi expareja, a decirle, mire, ¿usted por qué me está haciendo esto? Y ella lo niega todo. Ella dice, no, yo no soy esto, ¿cómo se le ocurre? Yo no soy así, que sí, lo negó. Y yo en realidad digo, voy a actuar como tengo que actuar y no voy a volverle eso a esa persona, no le voy a dar dinero a una persona que no sé si realmente vaya a hacer lo que está diciendo. ¿Qué está haciendo el mal? Exacto. Y yo voy a actuar como siempre he actuado, como siempre trato de actuar, que es actuando bien. Entonces digo, voy a buscar ayuda para que me ayuden a encontrar a Dios y que Dios sea el que me ayude, no otra persona que sea la que me está escribiendo a esto. Ahí aparece una amiga, una gran amiga, se llama Marta. Yo le digo, Marta, ayúdeme por favor, necesito que me ayude con la situación que me está pasando. Le envío el video, le muestro. Digo, no, usted necesita a alguien y yo le tengo a la persona indicada. Y ahí es donde aparece mi terapeuta, donde apareces tú. Entonces, comienza todo este proceso en el que yo estoy lejos del país, estoy fuera del país y tengo que enfrentarme primero a mí mismo, porque es comenzar a sacarme esa idea de la cabeza que esa persona, yo decía, no lo está haciendo, pero en realidad sí era ella la que me estaba haciendo todo esto, ¿sí? Es enfrentarme con errores que yo tenía como ser humano, es enfrentarme con mi terquedad, es enfrentarme con las situaciones de que muchas veces yo no pido ayuda, por ejemplo, ¿cierto? Y siento que fue una prueba o siento que fue algo que tenía que vivir para ayudarme a ser mejor persona. A ceder ante muchos de tus mismos patrones de comportamiento. Exactamente, era la prueba tenía que vivirla para poder transformar y decir, yo soy este, pero quiero llegar a ser esa persona. Y para eso tienes que superar, cambiar, moldear y transformar muchos comportamientos, actitudes que no sirven en este momento para ti, para tu Pero vida. no debe ser un proceso fácil. Una cosa es yo decir de la nada, quiero ser mejor persona. Y otra cosa es enfrentándote a que hay algo sobrenatural que te está eh, empujando a hacer algo que no quieres ser y a vivir situaciones que no quieres vivir. Claro, Entonces, ¿tú cómo enfrentas eso? ¿Qué emociones vienen a ti? ¿Qué pensamientos? ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué mira, hace una persona cuando se da cuenta porque ata cabos anteriores y porque lo ve un video de que le están haciendo brujería? mira, yo lloré, sentí mucha frustración, sentí mucha rabia, sentí mucho odio. El odio es un sentimiento malísimo, pero sentí odio porque siento que durante mucho tiempo, durante 3 años, ese tiempo que estuvo la relación, traté de dar lo mejor de mí. Y además, en el tiempo en que no había relación, seguía siendo un buen ser humano. Y como que darme cuenta que me estaban obligando y que yo asumí posiciones o actitudes pasando algo que se llama libre albedrío, o sea, pasando encima mío sobre lo que yo quería y lo que yo deseaba hacer en ese momento, fue muy tenaz. Fue darme cuenta que yo fui un muñeco, un títere, así me sentí. Me sentí tal cual, que me estaban manipulando y me estaban como mover un vaso de un lugar a otro, como mover un objeto a su antojo, así me sentía. Te hago una pregunta, perdón, para entender un poco más. Tú hoy en día que eres consciente de las actitudes que tuviste, de los comportamientos, de todas estas cosas, ¿sabes en qué momento empezó esta brujería o sabes cuál fue, en qué momento se detonó que tú dijiste esto ya no es normal? Porque al principio nos cuentas que era una relación normal de cualquier joven, ¿cierto? Pero ¿en qué momento empieza esta persona a hacerte esto o en qué momento tú empiezas ahora desde tu conciencia a decir, acá fue, acá caí? Hay dos hechos o hay dos situaciones que quiero mencionar. La primera fue una vez que yo llegué a la casa de esta mujer, de mi expareja, y ella me ofrece un jugo. Y yo recibo un jugo de mora y el jugo sabía horrible. O sea, sabía muy mal. Y yo por respeto me lo tomo. Y después, en medio de todo este proceso que he venido llevando durante muchos años, me doy cuenta que lo que estaba ingiriendo era menstruación. Ese fue un primer
hecho que fue contundente para saber de que desde ese momento arrancó. Expliquemos un momento, Jorge, un poco qué hace eh, este tipo de bebidas que de pronto nos clausuran el video por la palabra en el organismo o en el comportamiento de la persona. Bueno, es como de lo que yo puedo entender, lo que pasaba era que yo estaba tomando un fluido del periodo de esa chica y lo ingerí y que está intencionada esa bebida para que yo esté a merced de ella, lo que ella quiera hacer, Dominado. dominado, lo arrodillado, tal cual como lo decía el video que yo recibí en mis redes sociales, era como la forma de hacer de que todas esas intenciones que ella tenía hacia mí fueran una realidad. Y lo otro que pasó, que después caí en cuenta porque yo hice un flashback y comencé a retroceder absolutamente, a mí de la nada se me comenzó a desaparecer ropa interior. Tenía, no De tu sé, casa. de mi casa. Entonces yo tenía 12 15 boxers y después terminé con 6 o 7. Y yo preguntaba, venga, ¿qué pasó con mi ropa interior? Venga, ¿qué pasó con tal chaqueta? Venga, ¿qué pasó con tal? No, no sé, no, no sé. Y nadie daba una explicación. No es que llegara alguien y se lo llevara, de las mismas personas que vienen en la casa. Luego entendí que esa es otra manera en la cual pueden hacer este tipo de... Agarrar tu energía para Exacto. así poder trabajarla. Exactamente, entonces siento que esos dos hechos me dicen a mí en qué momento arrancó todo esto, ¿sí? Además de todo lo que te he mencionado, todas las situaciones que viví, que atravesé, porque fueron muchísimas, fueron muchas situaciones y aquí podríamos hablar un resto de horas de todo lo que me ha sucedido, pero siento que ya con un video contundente, ¿cierto? Ya comencé a retroceder y yo dije, ah, ya sé por qué actué en tal ocasión de esta manera, ya sé por qué esa noche hice esto, pero comenzó a suceder algo en mí también, comencé a volverme víctima. Entonces todo lo justificaba, decía todo esto, ah, no, a mí me pasó eso porque yo estaba bajo una brujería. Entonces, por eso te digo, comenzar un proceso de esto, de soltar y de decir, pude superar, no es fácil, porque uno puede buscar las justificaciones que sea, diciendo, no es que yo no actué, yo actué bajo un hechizo, bajo un trabajo, bajo la brujería que me están haciendo. Entonces yo tenía que empezar a ser consciente y era lo más difícil para mí, porque yo justificaba todo. Era ese patrón de comportamiento, o tenía ese patrón de comportamiento. Lo primero que hicimos fue una limpieza energética. Y no te quiero contar, porque yo me imagino que tú recuerdas cómo salió y era increíble ver la cantidad de tierra de cementerio que había. Contemos un poco cómo son las limpiezas energéticas, o bueno, esa parte la voy a explicar. Las limpiezas energéticas son unos elementos que ponemos, en este caso, en el lugar donde vivía Jorge, en la casa con su familia, y lo que hace la limpieza energética es recoger todo aquello que está en sus cuatro cuerpos, o sea, físico, mental, emocional, energético. ¿Qué nos mostró la limpieza, Jorge? ¿Cómo tú viste esa Uf, limpieza? yo se lo puedo mencionar así para que lo dimensionen. El, el elemento era blanco y salió negro. Negro horrible, o sea, negro en descomposición, negro con gusanos, negro malísimo, feísimo, con tierra. Y no había posibilidad de meter ahí tierra donde estaba, porque además es eso, es decir, el elemento está blindado, no hay nadie que lo pueda manipular, el único que lo pueda manipular era yo. Y yo dije, bueno, aquí pasa algo y es el punto de partida, ver Entonces ese, empezaste a materializar todo exacto, eso, a verlo. es darme cuenta de que las cosas no estaban bien, ¿sí? Y es chocar con lo que yo creo que se debe hacer, pero lo que te decía, yo no sabía qué hacer, yo no sabía porque nunca he enfrentado una brujería en mi vida, no sabía qué debía hacer, ¿cierto? Limpiezas energéticas, terapia, reconocerme quién soy yo, qué debo mejorar, pedirle mucha ayuda a Dios. Yo siento que la oración es un alimento que no solamente se busca en los momentos de necesidad, y eso es un error que frecuentemente nosotros, y para las personas que de pronto pueden ver el podcast y estén atravesando por la misma situación, yo siento que uno tiene que ser agradecido en la abundancia y en la necesidad, y eso es fundamental. Nosotros siempre buscamos a Dios cuando necesitamos algo y es una mala costumbre que tenemos los seres humanos. Pero en el agradecimiento, en decir mi vida está bien, estoy sano, no me falta Nos nada, olvidamos. ahí nos olvidamos realmente de que Dios también necesita que nosotros le agradezcamos y que estamos ahí. Entonces yo siento que yo te dije, comencé a sanar una relación porque me dolió mucho que mi papá muriera, pero ahorita
no era sanar mi relación, sino comunicarme a Dios para decirle, Dios, dame la fortaleza, dame el entendimiento, dame la sabiduría para que cada paso eh, que yo dé sea el mejor. Entonces, mi terapeuta me ayudaba por un lado. Yo tenía mi parte por otro lado, que tenía que ser consciente de que tenía que abrir los ojos, porque me sentía que estaba totalmente ciego, darme cuenta de la realidad de lo que estaba pasando y cerrar algo que yo dejé abierto durante mucho tiempo. Y por otra parte, pedirle a Dios su ayuda, su misericordia para poder afrontar esta situación tan difícil que estaba viviendo. Yo sigo avanzando con mi proceso. Gracias a Dios, esta ayuda que recibí de tu parte fue increíble y me ayudó a ser un mejor ser humano. Y decido volver a Colombia. Decido volver porque la forma en la que tenía que terminar las cosas era afrontando lo que había pasado. No lo podía hacer desde la distancia y decir, venga, ya no siga haciendo más esto, ya me di cuenta que es usted. No, tenía que ir a hacerlo personalmente porque es la forma en la que uno tiene que afrontar. Y lo hice, lo pude hacer. No fue fácil, no fue sencillo porque fue como cuando te hacen una reprogramación y es volver a cambiar patrones de comportamiento, es Sí, es cambiar. sacarte un chip y meter otro. Exacto. Y esto lleva tiempo y esto depende de qué tan dispuesto estés tú a cambiar. Siento que la fuerza de voluntad, la determinación y la constancia con la que hagas las cosas va a mostrarte el camino de por dónde tienes que ir haciendo. Seguimos colocando las limpiezas energéticas y yo me acuerdo que al año ya no era, ya no era negro, sino que era como grisecito. Entonces dije, va Fue mejorando, mejorando. fue mejorando. Eh, el tema de seguir, por ejemplo, blindándome con elementos que son bendecidos, sirvió mucho. Orar, hacer oración, hacer novenas, tener ese contacto con Dios, pero sobre todo ser un mejor ser humano. Siento que cambiar los patrones y cambiar lo que yo era me sirvió muchísimo. Hasta el punto de que hoy en día sé que no hay brujería, sé que pude superarlo gracias a ti como terapeuta, sé que pude hacerlo porque yo coloqué de mi parte, sé que Dios tuvo y me escuchó, porque sé que me escucha y siento que la relación con él mejoró muchísimo por todo lo que me pasó y porque conté con personas muy valiosas en todo este proceso. Descubrí y hice cambios totalmente en mi vida, o sea, me transformé hasta el punto de que podía tener 20 amigos y en realidad ahora sé que cuento con 3 o 4 personas que realmente son mis amigos. Entonces fue una transformación total de mi vida para En poder todos los hablar. aspectos. Exactamente. Si tuvieras la oportunidad en este momento de hablar con esta persona o de darle un mensaje, ¿cuál sería? Yo le diría que la perdono, que siento que ya fue un capítulo que pasó en mi vida, que ya olvidé todo lo que ha pasado, porque en realidad lo estoy recordando en este momento que estamos haciendo acá este podcast, porque siento que pude superar, pero lo pude hacer a través de algo que fue muy importante para mí, que fue una constelación familiar. Yo no estaba preparado para hacerlo. Tuve que, como te lo decía, cambiar muchísimo, ¿sí? Perdonar, ver las cosas desde otra perspectiva. Por eso te decía que cuando estuve en la capital haciéndome los exámenes, pude cambiar eso y vi las cosas desde afuera. Entonces pude hacer la constelación, fue una terapia que me ayudó muchísimo y ahí pude perdonar y la perdoné. Y siento que eso ya es algo del pasado, es algo que ya quedó allí y en mi corazón no hay rencor ni Hoy odio en como día, ¿cómo está tu vida, Jorge? bien, me pude casar, tengo una familia, tengo un hogar. Siento que ahora sí pude hacer lo que quería desde hace mucho tiempo, que era poder brindarle ese amor o dedicarle mi vida a la persona con la que quería formar un hogar y tener esa estabilidad entre lo que era el trabajo, el hogar, tener un hijo. Todo lo he podido lograr gracias a mi transformación como ser humano y gracias a tu trabajo como terapeuta. Bueno, Jorge, agradecerte por abrir tu corazón, por contarnos esta historia que no es fácil mostrarnos ante la sociedad de una manera frágil, de una manera expuesta, y lo estás haciendo con mucha valentía, tener la valentía también de superarte a ti mismo y de entender que solo Dios tiene el control de nuestra vida y nosotros somos quienes elegimos qué caminos tomar, poder salir de eso. Agradecer también al Mall San Pablo, que nos está brindando este maravilloso espacio. Queda ubicado en la vía Pereira, Armenia. Entonces, agradecer al Mall San Pablo por este espacio,
agradecerte a ti por tu tiempo y agradecer a las personas que se conectaron con esta historia. Acuérdense que están todos invitados a compartir, a tener voz. Todos hemos pasado por procesos difíciles, por procesos que nos han costado trabajo y habrá alguien del otro lado que lo escuche y diga, yo también estuve ahí o yo estoy pasando por esto. Entonces, invitadísimos todos a que hagan parte de este espacio. Gracias. Bueno, gracias a ti y nos veremos en una próxima historia.